Era una mañana de marzo en el final del verano de 1983. El cielo estaba claro, el aire fresco y había una paz especial en ese pequeño pueblo del interior del sur de Brasil. Todo parecía tranquilo. Pero en la casa número 27 de la calle principal había conmoción. Dentro, algo estaba a punto de suceder que marcaría la historia de esa región y cambiaría para siempre la vida de un hombre llamado Otávio. Otávio era un hombre de 36 años, rubio con ojos serenos, acostumbrado a trabajar en el campo. Era un pequeño agricultor. Se levantaba temprano todos los días, cuidaba los cultivos, los animales y la tiendita que tenía en el patio trasero junto a su esposa Helena, una mujer dulce con una sonrisa gentil y una fuerza poco común. Llevaban 12 años casados. Habían intentado tener hijos durante casi una década y durante muchos años creyeron que nunca serían padres. Helena había sufrido 2 abortos espontáneos y un diagnóstico médico grave. Nunca podrás mantener un embarazo más de 3 meses, le dijeron. Pero contra todo pronóstico, lo imposible ocurrió. A mediados de 1982, Helena quedó embarazada. Lloraron durante horas cuando la prueba salió positiva. Lloraron de miedo, de felicidad, de angustia. Prometieron no contárselo a nadie durante los primeros meses. Y así fue. Ella se recluyó, dejó de trabajar y se cuidó como nunca antes. Otávio hizo todo lo posible por protegerla. En el 4.º mes de embarazo, una sorpresa, no era un bebé, eran 2. Y luego, en el 5.º mes, otra ecografía reveló más. Eran 5. En la 6ª, el examen más completo que hicieron en Porto Alegre trajo el shock definitivo, eran 9. Nadie entendía cómo el útero de Helena podía sostener todo eso. Los médicos lo llamaron un milagro. Y ella sonreía. Decía que cada una de esas vidas era el premio por todos los años de dolor y silencio. El parto estaba programado para la semana 34 de gestación, una cesárea de alto riesgo. El equipo médico del hospital se movilizó como si fuera una operación de guerra. El hospital de la ciudad no tenía recursos, así que Helena fue trasladada a la capital con el apoyo de voluntarios locales. Otávio la acompañó. La ciudad se detuvo para verlos partir. Y el 12 de marzo de 1983, a las 10:47 de la mañana, nació la primera niña, la segunda a las 10:48, la tercera a las 10:49. Y así, una por una, en cuestión de minutos, 9 niñas rubias de ojos azules vinieron al mundo. Cada una pesaba entre 1 y 1,5 kilos. Pequeñas, frágiles, pero vidas. Todo el quirófano lloró. Enfermeras, médicos, incluso el director del hospital. Otávio no podía ni hablar. Se quedó mirando esas 9 incubadoras, repitiendo en silencio, esta es mi familia. Todas son mis hijas. Pero mientras descubría el milagro de la paternidad, el destino ya preparaba su golpe. Hacia el final de la cirugía, Helena comenzó a perder mucha sangre. Los médicos lucharon casi 2 horas. Intentaron transfusiones, lo intentaron todo, pero a la 1:12 de la tarde, Helena murió. A Otávio se lo informaron 3 horas después. Estaba sosteniendo la mano de su 9ª hija cuando escuchó, Otávio, necesitamos hablar. No necesitó palabras. Lo sintió. El pecho se le apretó. El mundo se quedó en silencio. Cayó de rodillas en el pasillo del hospital. No lloró. Solo se quedó mirando el suelo, como esperando que alguien lo despertara de esa pesadilla. La noticia se propagó como reguero de pólvora. La ciudad se paralizó. La prensa empezó a llegar. Viudo con 9 recién nacidas. La historia llegó a todos los periódicos y Otávio se quedó. No quería dejar el hospital. Dormía en las sillas de la UCI neonatal. Alternaba visitas, tomaba notas y lloraba en secreto en los pasillos. El día del funeral de Helena no pudo ir. Las niñas aún estaban en observación y no soportaba la idea de dejarlas. Su hermano mayor llevó el ataúd. Dicen que al día siguiente Otávio escribió una carta a su esposa y la puso dentro de la caja de una de las incubadoras. La carta decía, Helena, me dejaste 9 pedazos de ti. No sé cómo, pero lo haré funcionar, aunque todo el mundo dude de mí. Y lo hizo. Poco a poco, las niñas ganaron peso.
Una de ellas casi muere a los 12 días, pero sobrevivió. El personal del hospital, conmovido por la historia, empezó a ayudar. Una enfermera llamada Rosanna se ofreció a dormir en el hospital durante semanas para apoyar a Ottavio. Los médicos crearon un horario especial solo para su cuidado. Las donaciones llegaron de todo el país, biberones, ropa, pañales, dinero. Todo Brasil conoció la historia del padre de las 9 niñas. Pero Ottavio no quería fama. Quería estructura. Con las donaciones, renovó la casa. Compró cunas. Organizó un cuarto con el nombre de cada hija en la pared. Y a los 2 meses, las niñas volvieron a casa. Todo el pueblo se reunió en la calle para recibirlas. Parecía un desfile, globos, carteles, niños aplaudiendo. Y ahí estaba Ottavio, solo en la parte trasera de la camioneta con 9 bebés en brazos. Nadie olvidó nunca esa escena. Pero el verdadero desafío aún estaba por venir. Después del día en que Ottavio llevó a sus hijas a casa, nada volvió a ser igual. Ya no era el hombre que cuidaba la pequeña plantación o la tiendita del patio. Ahora todos lo llamaban el padre de las 9 niñas. Así lo llamaban los vecinos, conocidos, periódicos, hasta los empleados del registro civil. Ottavio ya no tenía identidad propia. Era solo ese hombre rubio de ojos tristes que salía de casa con 9 carriolas a la vez. En los primeros días apenas dormía. Pasaba las madrugadas cambiando pañales, dando biberones y meciéndolas una por una. Creó un sistema casi militar para no perderse, numeraba los biberones, organizaba horarios en hojas escritas a mano y marcaba el sueño de cada niña con cinta de colores en la cuna. La que más lloraba ganaba una estrella en el tablero del salón. La que mejor dormía, un corazón. Era su forma de conectar con cada una, incluso en medio del caos y el agotamiento absoluto. Sus hijas se llamaron con nombres que Ottavio y Elena habían elegido: Anna, Lara, Sofía, Clara, Elisa, Julia, Elena, en honor a su madre, Luisa y Bianca. Nombres simples y dulces, como las muñecas de madera que él mismo tallaba en sus ratos libres para regalarles cuando cumplieran 1 año. Cada nombre estaba escrito a mano en la pared del dormitorio junto a una foto de su madre en el centro, enmarcada con flores secas que Elena adoraba recoger. La ciudad, que antes era solo un punto en el mapa, se convirtió en un lugar emblemático nacional por esa familia. Periodistas venían de lejos para entrevistar a Ottavio, pero él siempre se negaba. Decía que no quería fama ni lástima. Solo necesitaba paz. Quería criar a sus hijas con dignidad, lejos de los reflectores. Algunos lo entendieron, otros no, pero todos lo respetaron. Con el tiempo, Ottavio se dio cuenta de que no podía hacerlo todo solo. La rutina era inhumana, así que aceptó ayuda de vecinos y conocidos. Montó un sistema comunitario en el que cada familia de la calle se hacía cargo de un turno. Unos traían comida, otros ayudaban a bañarlas, otros simplemente se sentaban a hablar con él. Y así pasó el tiempo. La casa de las 9 niñas se convirtió en un símbolo de amor, cooperación y fe. Pero no todo era fiesta. Cuando las niñas cumplieron 1 año, una trabajadora social llamó a Ottavio. Le dijeron que el Estado no creía que él estuviera emocionalmente capacitado para criar 9 hijos solo. Hablaron de acogida, adopciones separadas, mejores oportunidades para cada una. Ottavio casi se cae. Son mis hijas. Le hice una promesa a su madre. Nadie las separará. La batalla legal duró meses. Abogados ofrecieron sus servicios gratis. Una petición con más de 5.000 firmas llegó al juzgado de menores. El pueblo se negó a aceptar la separación y al final Ottavio ganó. Las niñas se quedaron con él. Ese momento marcó un punto de inflexión en la vida de la familia. A partir de ahí, Ottavio decidió no depender nunca más de la bondad de nadie. Quería lograr estabilidad con sus propias manos. Vendió el terreno detrás de la casa y compró un pequeño invernadero. Empezó a cultivar flores raras. Elena amaba las flores. Así que comenzó a vender arreglos personalizados con el nombre de cada hija en cada ramo: rosas de Anna, orquídeas de Sofía, tulipanes de Julia. Era un homenaje a su esposa y una forma de sostener a la familia con dignidad. Las flores fueron un éxito. En 2 años, Ottavio ya tenía clientes fijos en 3 pueblos vecinos.
Pero no se detuvo ahí. Compró una camioneta vieja, la adaptó como invernadero móvil y los domingos salía con las niñas a ferias y plazas a vender los ramos, contando discretamente su historia. No para presumir, sino para inspirar. Y sí inspiraron. A medida que las niñas crecían, Ottavio hizo todo lo posible para que no se perdiera ningún hito. Era el quien les peinaba el pelo, cosía sus vestidos, les enseñaba a leer y escribir, armaba juguetes, horneaba pasteles y remendaba calcetines. Cuando tenían fiebre, era el quien velaba toda la noche con un paño húmedo en la frente. Cuando lloraban por pesadillas, era el quien se sentaba junto a la cama, les inventaba cuentos en el momento y se quedaba hasta que cerraban los ojos tranquilas. Pero no siempre fue fácil. Hubo momentos de agotamiento total. Momentos en que Ottavio lloraba en el baño, temiendo no estar haciendo lo suficiente, temiendo equivocarse, no poder con todo, fallar. Pero nunca les dejó verlo. Para las niñas, su padre era un héroe, y él cargó ese rol con la fuerza de 1000 hombres. Cuando cumplieron 5 años, cada una recibió un collar con su inicial y una pequeña piedra azul en el centro. Ottavio se los dio con una sola frase: son únicas, pero nacieron juntas. Nunca lo olviden. Las niñas empezaron a mostrar su personalidad muy pronto. Anna era más seria, siempre protegiendo a sus hermanas. Lara era extrovertida, hablaba por todas. Sofía era la que más se parecía a su madre, callada, observadora, cariñosa. Clara era creativa, dibujaba todo lo que veía. Elisa era la primera en ofrecerse cuando alguien necesitaba ayuda. Julia era terca y valiente. Elena, la que llevaba el nombre de su madre, tenía una mirada que hacía llorar a Ottavio en silencio. Luisa era sensible, lloraba hasta por hormigas aplastadas. Y Bianca era pura risa. Las escuelas querían separarlas en clases distintas, pero Ottavio insistió en que estudiaran juntas. Quería que crecieran sabiendo que eran más fuertes unidas. Al principio los profesores estaban preocupados, pero pronto entendieron que había algo especial en su conexión. Se complementaban de una forma única. Pero había una pregunta que todas evitaban hacer: ¿papá y mamá? La primera vez que la hicieron tenían 7 años. Fue Bianca quien preguntó. Estaban en el jardín recogiendo flores para una actividad escolar. Ottavio se detuvo, se sentó en el suelo y respiró hondo. Luego les contó todo. Les habló con lágrimas en los ojos, pero sin drama. Les dijo que su madre había sido una mujer extraordinaria, que lo dio todo por amor, que gracias a ella estaban allí y que cada vez que miraba los ojos de alguna de ellas, era como ver a Elena de nuevo. Las niñas lloraron, pero fue un llanto hermoso, de los que limpian. Ese día todas fueron al retrato de su madre que colgaba en su habitación y dejaron flores. Sin que Ottavio lo supiera, cada una escribió una cartita y la puso detrás del marco. Años después, cuando fueran mayores, esas cartas se leerían juntas y cambiarían todo. Pero eso lo descubrirán más adelante. El tiempo tiene una forma extraña de pasar cuando vives por amor. Para algunos los años son una cárcel. Para Ottavio, los años con sus 9 hijas fueron un pasaje sagrado. Cada mañana junto a ellas era una bendición silenciosa. Cada noche callada junto a 9 camas respirando suavemente era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. Cuando las niñas cumplieron 10 años, la casa ya se había adaptado por completo a la nueva realidad. La pequeña vivienda sencilla se había transformado en una especie de cabaña familiar, dormitorios compartidos con literas, armarios codificados por colores, calendarios con cumpleaños y años escolares colgando en la pared del salón. Ottavio había aprendido a organizar su vida como pocos. Pero la infancia ligera y juguetona empezaba a desvanecerse. La adolescencia llegó como una tormenta. Cada niña, ahora con opiniones, emociones más intensas y necesidades únicas, empezó a pelear por su lugar en el mundo. Y Ottavio, que siempre había sido un puerto, también se convirtió en un faro, firme, pero iluminando caminos distintos. Lara fue la primera en pedir cortarse el pelo corto. Dudó, pero entendió. Anna quiso dormir en una habitación separada solo por una semana para probar. Julia se volvió más reservada. Elisa empezó a cuestionar su apariencia. Bianca quiso dejar de usar vestidos y pidió jeans. Sofía empezó a dibujar cuadros más tristes.
Clara comenzó a escribir en diarios que cerraba con llave. Elena leía libros sobre maternidad y embarazo. Louisa lloraba sin saber por qué. Y Ottavio observaba. No peleaba. Escuchaba. Hablaba con cada una por separado. Entendió que estaban cambiando y que él también necesitaba cambiar. El amor ahora requería menos acción y más silencio, menos mando y más presencia. Fue un nuevo desafío, uno de los más difíciles. Pero lo enfrentó. Fue por esa época cuando empezaron los juicios externos. Las niñas eran hermosas. 9 adolescentes rubias con ojos azules intensos, rasgos idénticos y un carisma natural. Llamaban la atención donde quiera que fueran. El pueblo se volvió demasiado pequeño. Había comentarios maliciosos, miradas de reojo, chismes en panaderías y tiendas. ¿Cómo lo haces solo? Alguna ya quedó embarazada, no tienen madre porque el padre no supo cuidarlas. Las palabras dolían, pero más dolía la forma en que miraban a su padre, como queriendo defenderlo pero sin saber cómo. Un día Anna llegó llorando de la escuela. Le habían dicho que no tenía madre porque su madre prefirió morir antes que criar 9 niñas. Ottavio respiró hondo, la abrazó y dijo, «Hija, a veces la gente no sabe lo que dice. Tu madre dio su vida por ustedes, literalmente, y eso es el amor más grande que existe». Ese mismo día las llamó a todas al salón. Por primera vez les mostró una pequeña caja de madera que guardaba desde su nacimiento. Dentro había una cinta de su madre, la nota que Elena escribió poco antes del parto, uno de sus pendientes, una flor seca y la carta que él dejó en la incubadora años atrás. Cuando leyeron la carta de su padre escrita aún en el hospital, todas lloraron. Hasta Anna, que rara vez se emocionaba. Fue en ese momento cuando realmente entendieron lo que significaban en la vida de ese hombre. Si algún día ya no estoy, espero que recuerden cuánto lo intenté. Si fallé, fue intentando hacerlo bien. Si lloré, fue en silencio. Si amé, fue sin medida. Ustedes son lo mejor que me dejó. La adolescencia siguió con sus altibajos. Pero había un detalle curioso, ninguna de las niñas se alejó realmente de su padre. Incluso en momentos de rebeldía, protestas, gritos y portazos, siempre volvían. Siempre se disculpaban. Siempre se sentaban a hablar. El lazo entre ellas era más fuerte que cualquier fase difícil. Pero la casa empezaba a sentirse pequeña. Ottavio lo notó y sintió un pinchazo. Pronto se irían. Cuando las niñas tenían 16 años, Ottavio hizo un gesto que sorprendió a todos. Vendió el invernadero. Sí, el mismo que había sostenido la casa durante años. Con el dinero compró un autobús escolar viejo y lo renovó por completo por dentro, convirtiéndolo en una casa rodante. Quería darles a sus hijas un último recuerdo colectivo antes de que cada una tomara su camino. Durante 3 meses viajaron por el país de pueblo en pueblo, durmiendo en campings, estaciones de servicio, playas desiertas, patios de desconocidos. Vieron el mar, la nieve, el Sertao, las montañas, el interior de Minas Gerais, la inmensidad del Cerrado. Rieron, pelearon, cocinaron juntas. Grabaron vídeos, tomaron fotos, escribieron cartas unas a otras. Y en la última noche del viaje, sentados alrededor de una fogata improvisada en medio de un campo abierto, Ottavio dijo, sé que no fui perfecto. Sé que cometí muchos errores, pero si pudiera volver atrás en el tiempo, lo haría todo de nuevo. Exactamente igual. Ustedes son mi vida. Y si algún día no estoy, recuerden que todo lo que construí fue con amor. No respondieron. Solo lloraron y se acostaron con la cabeza en el regazo de su padre, como cuando eran niñas. Se quedaron allí en silencio, escuchando los grillos de la noche, el viento y los latidos de sus corazones llenos de gratitud. Cuando volvieron a casa, algo había cambiado. La despedida estaba cerca. A los 18 años, cada una empezó a seguir su propio camino. Anna se fue a Sao Paulo a estudiar medicina. Lara eligió periodismo en Florianópolis. Julia se alistó en el ejército. Elisa se fue de intercambio. Sofía se convirtió en artista visual. Clara empezó un canal de vídeos con historias conmovedoras. Elena quiso estudiar psicología para entender lo que sentía desde niña.
Louisa se hizo misionera y Bianca se quedó. Quería quedarse con su padre. Ottavio vio cómo la casa se vaciaba poco a poco. Las cunas se convirtieron en camas, luego en closets vacíos, luego en habitaciones cerradas. La casa se quedó en silencio y él permaneció, pero estaba en paz. Sabía que había cumplido su misión. Que a pesar de todos los miedos, dolores y sacrificios, lo había logrado, criar 9 niñas con amor, con dignidad, con verdad. Pero el destino, como siempre, aún tenía una última gran sorpresa guardada. Y esta sorpresa está más cerca de lo que piensas. El tiempo no esperaba a nadie en esa casa. Cuando la hija mayor, Lara, anunció que había sido aceptada en la Universidad Federal para estudiar medicina, la habitación se llenó de alegría y silencio al mismo tiempo. Era una victoria. Claro que sí. Había luchado, estudiado a la luz de vela cuando se cortaba la luz, compartido cuaderno con 2 hermanas más. Pero cuando abrazó a su padre esa noche y dijo, me voy, papá, pero prometo volver todos los fines de semana, algo dentro de él se rompió. Miró las escaleras y vio por primera vez la madera gastada por tantas subidas y bajadas con las niñas en brazos. Ve, hija mía. Sí, ve. Pero nunca olvides que tu lugar en el mundo empezó aquí, en estas escaleras, en esta cocina, en este piso donde tu madre murió para darte a luz. Habló con lágrimas en los ojos intentando no derrumbarse. La partida de Lara abrió las compuertas una por una. Las demás empezaron a trazar sus caminos. Mariana quería estudiar en el extranjero. Rebecca quería un intercambio. Clara soñaba con abrir una florería. Débora quería casarse. Pero fue la decisión de Bianca la que lo cambió todo. Una noche apareció en la cocina con un sobre en la mano. Sus hermanas susurraban en el pasillo. Su padre, sentado a la mesa con su taza de café, ya sospechaba. Cuando le entregó el sobre, él no quiso abrirlo de inmediato. Ábrelo tú, hija. Y ella lo hizo. Era un examen de ADN. Bianca lo había hecho sola, con una duda que la carcomía en silencio desde hacía años. ¿Por qué no se parecía a ninguna de sus hermanas? Era rubia, sí. Ojos azules, sí. Pero algo en ella era diferente. Desde pequeña se sentía fuera de lugar. Su padre nunca mostró diferencia, pero Bianca tenía una corazonada. Y ahora estaba ahí, en blanco y negro, no era su hija biológica. La confesión cayó como una bomba. Sus hermanas quedaron en shock. Su padre se quedó paralizado. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque nunca quise que te sintieras menos. ¿Y de quién soy hija entonces? Él respiró hondo y contó la verdad que había escondido por más de 30 años. La noche en que su esposa murió en el parto, una de las 9 niñas nació muerta. El hospital, sin saber cómo romper la tragedia a un hombre ya devastado, cambió el bebé por una recién nacida abandonada que habían dejado anónimamente unas horas antes. ¿Soy ese bebé? Tú eres mi hija, Bianca. Porque te tuve en brazos con el mismo amor. Porque te mecí en las madrugadas con la misma música con la que mecí a las demás. Y porque aunque no te di a luz, te elegí todos los días. Eso es ser padre. Ella lloró. Todas lloraron. El silencio duró mucho esa noche. Pero al final, una por una, las hermanas se acercaron, abrazaron a Bianca y repitieron en coro, eres nuestra hermana. Siempre lo has sido. Esa crisis unió a la familia más que cualquier Navidad o cumpleaños. La herida expuesta sanó con la verdad, pero la vida nunca dejó de poner a prueba a ese padre. Meses después tuvo un infarto. Solo en casa, sus hijas ya estaban dispersas, una en otro estado, otra en el extranjero. La que lo ayudó fue su vecina, la señora Tercena, que notó las luces encendidas esa mañana. En el hospital lo reanimaron. Sobrevivió, pero salió sintiéndose más débil. Sus hijas empezaron a turnarse para cuidarlo, pero él no quería ser una carga. Quería verlas volar. Insistía en que se ocuparan de sus vidas. Un día las reunió a todas en el salón y hizo un pedido, déjenme vivir con una de ustedes. No quiero estar solo más, pero tampoco quiero estorbar. Hagan lo que crean mejor entre ustedes. Discutieron. Discutieron mucho.
Pero al final decidieron algo que nadie esperaba: venderían la casa de la infancia y comprarían una nueva donde pudieran vivir todas juntas con él por un tiempo. Sería como un regreso a las raíces, pero cada una trayendo su propia historia. La decisión fue emocional. Juntas de nuevo, aunque por tiempo limitado, cada una con su profesión, sueños y bagaje, pero todas unidas por el amor al padre que lo dio todo por criarlas. Fue en esa nueva casa donde ocurrió el mayor revuelo en la historia de la familia. Un día, mientras rebuscaban en una caja de cosas viejas de su padre, encontraron una carta que nunca se envió. Estaba dirigida a una mujer llamada Beatrice. La letra era de él. La fecha, 1982. ¿Quién es esa mujer, papá? Él se quedó en silencio. Cerró los ojos. Tragó saliva. Y luego reveló algo que nadie esperaba. Antes de conocer a la madre de las niñas, se había enamorado de una joven llamada Beatrice. Quedó embarazada, pero desapareció. Nunca volvió a saber de ella. La carta era un intento desesperado de encontrarla, pero nunca tuvo el coraje de enviarla. Podría tener un hijo por ahí que nunca conocí. El impacto fue enorme. Las niñas, ahora mujeres, se miraron en shock. ¿Realmente eran 9? ¿O podría haber alguien más? Y fue entonces cuando Mariana tomó una decisión inesperada: buscaría a Beatrice. Iría al fin del mundo si era necesario. Y esa búsqueda cambiaría todo lo que la familia creía saber sobre sí misma. El silencio cayó sobre la casa mientras Sofía se ponía de pie con un sobre en las manos. Era una carta vieja, amarillenta por el tiempo, escrita con letra delicada y firme. Las demás hermanas se congelaron. El padre frunció el ceño confundido, sin entender qué significaba. Sofía sostenía el papel como si fuera a desatar un rayo, pero su voz era calma, aunque temblorosa. Descubrí esta carta por casualidad hace casi 2 años, comenzó, mirando a los ojos de su padre. Estaba dentro de una caja de recuerdos de mamá, escondida al fondo del armario. La leí, la releí, lloré y la volví a guardar. Pero ahora no puedo ocultarla más. Se la entregó a su padre. Las manos de él temblaban. El silencio era tan denso que parecía que nadie más respiraba en la habitación. Mientras leía, su expresión cambió, primero confusión, luego incredulidad, finalmente lágrimas. Eran palabras de su esposa, escritas semanas antes del parto, una despedida. Ella preveía que no saldría viva del hospital. Decía que lo sentía, que lo soñaba casi todas las noches. Pero lo que dejó a todos devastados fue el último párrafo: si algo me pasa, sabe que fue mi elección seguir con el embarazo. Conocía los riesgos. Los médicos me advirtieron. Elegí a nuestras hijas. Elegí a cada una de ellas. Aunque no las conocía, elegí darles la oportunidad de vivir, aunque me costara la mía. El padre, leyendo eso, se derrumbó. Cayó en la silla, apretando la carta contra el pecho. Las 9 hijas se acercaron lentamente, como si entraran en su alma. Una por una se arrodillaron a su alrededor. No importaba si tenían 30, 35 o 40 años. En ese momento eran solo hijas, pequeñas, frágiles, enfrentando dolor y verdad. Nunca lo supe, susurró. Nunca me lo dijeron. Pensé que había sido un error médico, pero ella sabía y nos eligió. Completó Anna, la segunda hija, ahora doctora, llorando. Fue una heroína, dijo Isidora, la séptima. Sofía se secó las lágrimas. La guardé porque pensé que dolería, pero me di cuenta de que ocultar la verdad es lo que más nos duele. Ese momento sintió como si el tiempo se detuviera, como si los 41 años de historia de la familia se reunieran en un solo instante. Entendieron allí y de una vez por todas el porqué de tanto amor, tanto sacrificio. Porque no solo su padre había hecho una elección. Su madre también la había hecho. No se fue por accidente. Dio su existencia por un propósito. Y ese día, por primera vez, pronunciaron el nombre de su madre en voz alta juntas, como si fuera una oración: Elena. El padre cerró los ojos mientras escuchaba. Y por primera vez en décadas, sonrió entre lágrimas. Gracias, Elena, por dejarme la misión más difícil y más hermosa del mundo.
Sofía se levantó y abrió una caja que había traído de su habitación. Dentro había 9 vestiditos. Los vestidos que la madre había cosido durante el embarazo, uno para cada hija, cosidos a mano con amor. Los encontré también junto con la carta. Sabía que no nos vería usarlos, pero igual los cosió uno por uno. Las hermanas tocaron los vestidos como si tocaran el corazón de su madre. Esa noche no durmieron. Se sentaron alrededor de su padre, extendiendo fotos, recuerdos, recortes viejos. Cantaron canciones que su madre escuchaba. Contaron historias de infancia. Rieron. Lloraron. Y sintieron que por primera vez estaban completas. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ahora tenía sentido. Al día siguiente tomaron una decisión, en realidad una promesa. Y de aquí comienza el plan más hermoso de las 9 hermanas. La noticia de los 9 embarazos se propagó como reguero de pólvora por la ciudad. Era como si el destino hubiera guardado ese momento durante décadas. En todas partes se oían preguntas y comentarios, ¿cómo que las 9 al mismo tiempo? ¿Es verdad que todas están embarazadas? Un ejército de rubitas está por nacer. Las hermanas, por su parte, estaban unidas como nunca. La experiencia del embarazo colectivo, la sensación de traer hijos al mundo junto a las mujeres con las que compartieron todo, juguetes, ropa, lágrimas, secretos y sueños, trajo una complicidad nueva, casi sagrada. El señor Antonio, ya cerca de los 70, observaba todo con ojos brillantes. En silencio, veía la panza grande de una, las náuseas de otra, el brillo en sus ojos. Era como si cada una llevara no solo un hijo, sino una respuesta a la vida, una respuesta al sufrimiento, a la ausencia de su madre, al silencio que él había soportado solo durante tantos años. «Están bien. Llegaron hasta aquí», se decía a sí mismo mientras regaba las plantas del patio, mirando la ropa tendida, escuchando las risas que venían de la cocina. Y entonces llegó el momento más simbólico. Las 9 hijas decidieron organizar un almuerzo dominical especial, como en los viejos tiempos. Todas llegaron temprano a la casa de su padre. La casa se llenó de risas, aromas y vida. La lasaña de María, el pastel de Isabelle, los dulces de Julia. Todo estaba allí. Todo era como antes. Alrededor de la mesa, con el ruido de cubiertos, sillas que se corrían y voces superponiéndose, se hizo el silencio. Anna, la segunda mayor, se puso de pie con un vaso de jugo de uva en la mano. Estaba visiblemente emocionada. Sus hermanas ya sabían lo que iba a hacer, pero Antonio no. «Papá», comenzó, con la voz temblorosa. «Pensamos mucho antes de decirte esto y hoy, aquí, tal como siempre hemos estado, decidimos que teníamos que contártelo». El señor Antonio dejó el tenedor, atento. «Cuando éramos adolescentes nos daba vergüenza agradecerte. Pensábamos que era normal que un padre se convirtiera en madre, cocinera, lavandera, cuidador y protector al mismo tiempo. Pero ahora sabemos que fue un milagro». Tomó aire. «Por eso todos nuestros hijos, sin excepción, llevarán el nombre de mamá. Todos. Como forma de agradecerle a ella y a ti». El anciano no dijo una palabra. Solo lloró. Las lágrimas cayeron pesadas sin pedir permiso mientras sus 9 hijas se acercaban para abrazarlo juntas. Un abrazo de tantos recuerdos, tantos silencios sanados, tanto dolor ahora convertido en amor. La semana siguiente empezaron los partos, uno tras otro, algunos en hospitales distintos, otros en el mismo. Un turno de tías, madrinas y hermanas cuidándose unas a otras. Fueron noches largas de espera, miedo y euforia. Pero al final nacieron los nietos. 9 nietos, 6 niñas y 3 niños, todos rubios, como los ojos que se fueron con su madre en 1983. Algunos con ojos azules, otros con ojos miel más claros, todos sanos, todos con el nombre Elena como parte de su registro. Un tributo a la mujer que dio a luz 9 vidas y se fue sin conocer a ninguna. La casa del señor Antonio volvió a ser ruidosa, biberones, juguetes regados, llantos de madrugada, olor a talco y pañales. Pero él no se quejaba. Al contrario. Todos los días se sentaba en la hamaca y mecía a cada nieto en brazos, cantando las mismas canciones que una vez cantó a sus hijas. Parecía el final perfecto. Pero como siempre,
la vida gusta de guardar una última sorpresa. Y esta nadie, ni siquiera Antonio, pudo imaginarla. Después del nacimiento de sus 9 nietos, la casa del señor Antonio se convirtió en el centro de alegría y esperanza de la familia. Las risas de los niños resonaban por los pasillos, rompiendo el silencio que había dominado durante tantos años. Era una celebración de la vida, del amor que nunca se apagó. Pero en medio de esa felicidad, algo aún guardaba un secreto. Una tarde, mientras limpiaban el ático, Anna encontró una caja vieja, cerrada con llave y polvorienta. Curiosa, llamó a sus hermanas para ayudarla a abrirla. Dentro, entre fotos y cartas, había un sobresellado con su nombre escrito en letra temblorosa. Dudó, pero lo abrió. Era una carta de su madre Elena dirigida a Antonio. En las páginas amarillentas por el tiempo, Elena contaba una historia nunca revelada. Antes de descubrir que estaba embarazada de 9 niñas, había perdido un bebé, un varón, y un aborto temprano. Esa pérdida la marcó profundamente. Pero lo que impactó a la familia fue lo que seguía. Elena revelaba que al mismo tiempo tuvo que tomar una decisión imposible, donar parte de sus órganos para salvar la vida de una mujer cercana que estaba en coma y en riesgo de muerte. No decía quién era esa mujer, solo que era alguien muy especial y que esperaba que algún día saliera la verdad. El padre, conmovido, releyó la carta. Sintiendo el peso de una mujer que siempre puso el amor por encima de todo, incluso de sí misma, la familia decidió buscar respuestas. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuál era su historia? Y fue en un pequeño pueblo del interior donde descubrieron la conexión. La mujer que recibió el trasplante era una tía lejana del padre que llevaba años desaparecida. Ese descubrimiento unió aún más a la familia, mostrando que el amor de Elena no solo salvó sus vidas, sino también las de otros. Su legado era mayor de lo que podían imaginar. Mientras mecía a sus nietos en brazos, el señor Antonio sonreía, sintiendo que la misión de Elena y la suya estaba completa. ¿Y tú que has llegado hasta aquí? Reflexiona, ¿cuántas veces el amor verdadero exige sacrificios silenciosos? ¿Cuántas historias a nuestro alrededor están hechas de elecciones invisibles y coraje? Si sentiste algo al escuchar esta historia, deja un comentario. Me comprometo con la verdad y con ser siempre una mejor persona. No olvides suscribirte al canal Wit Stories. Dale like, comenta y comparte para que más personas se conmuevan con historias que sanan. En la pantalla verás 2 vídeos que te tocarán el corazón, la imposible reunión de hermanos separados y la historia de la madre que volvió después de 25 años. Haz clic, míralos y sigue este viaje emocional con nosotros. Porque aquí en Wit Stories no contamos historias, sanamos heridas. Gracias por estar con nosotros.